vemos el capítulo 11 de Mateo, nos damos cuenta de que Jesús ya estaba manifestando su ministerio y las obras de su ministerio. A la altura a la que vemos este tiempo de Jesús, nos damos cuenta que Juan el Bautista estaba pasando y atravesando una situación o momento difícil, muy contrario para su vida. Y es interesante porque cuando nosotros miramos el escenario que se está llevando a cabo en este pasaje, podemos muy fácilmente compararlo con la iglesia, no solamente de nuestros días, sino con la iglesia de todos los tiempos. Vemos a un Jesús que está manifestando su poder, su autoridad, y más sin embargo vemos a otro que fue el precursor del ministerio y de la vida de Jesús, atravesando momentos contrarios y momentos muy difíciles. ¿Acaso no parece ese el escenario de nuestros días? Una voz que habla y que manifiesta el poder, un cuerpo que manifiesta el poder y la autoridad de un Jesús resucitado, pero al mismo tiempo ese cuerpo llamado la iglesia es el mismo que también atraviesa momentos contrarios, difíciles, adversos, pero en medio de todo eso siempre hay una palabra y una voz de esperanza. Qué bueno que Cristo lo que promete lo cumple. Él dijo que no nos dejaría. Y si hoy estamos aquí es porque Él no nos ha dejado. Yo no sé si usted puede decir, como en ocasiones yo digo, se supone que yo no estuviese aquí. I wasn't supposed to be here tonight. I wasn't supposed to be in this road. Yo no estaba supuesto estar esta noche aquí. Se supone que yo no estuviera en este camino. But I'm here because of Him. Estoy aquí por causa de Él, porque Él será fiel, siempre ha sido fiel. La Biblia dice, y vuelvo a recapitular en los versos, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, porque Él da instrucciones. Si Jesús da instrucciones, Él es el que dice lo que se va a hacer, cómo ha de hacerse. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el Señor y el dueño de la iglesia. Él es el que dicta lo que ha de hacerse y cómo ha de hacerse. Quizás en algún momento dado yo no pueda o a lo mejor no me sienta muy de acuerdo cuando Él dice que hay que hacer las cosas de una manera, pero yo no soy quien para cuestionar lo que Él dice que se haga. Él dice que hay que hacer y simplemente hay que responder. No sé si los hebreos, el día que fueron a conquistar a Jericó, por su mente llegaría a pasar ¿verdad? Ese plan y esa estrategia militar de darle 7 vueltas al muro. No sé, pero a veces pareciera, ¿verdad?, que Dios nos envía a algunas misiones y a hacer algunas cosas que quizás parecieran no ser las más estratégicas, las más que darían buen resultado, pero Él sabe lo que está haciendo. Así que Él le estaba dando instrucciones a sus 12 discípulos, y dice que se fue de allí a enseñar y a predicar. Este era parte del ministerio de Jesús: enseñar y predicar. Donde quiera que vemos a Jesús en la Escritura, lo vemos haciendo estas dos cosas: enseñaba y predicaba. Y por cierto, fue la misma misión que le dejó a la iglesia. Por eso en Marcos 16:15 en adelante dice: id por el mundo y predicad el evangelio. Mateo capítulo 28 versos 19 y 20 dice: y enseñad estas cosas. Él dice: id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Así que Jesús no envió a hacer algo que Él no hizo. Él también lo hacía: enseñaba y predicaba. Y ahora, luego de haber dado
instrucciones, comenzó a enseñar o continuó enseñando y predicando. Y el verso 2 dice: y al oír Juan en la cárcel. Juan estaba en la cárcel por causa de romper el silencio. Aleluya. Sí, de romper el silencio, porque nadie se llegó a tener la osadía, el atrevimiento que tuvo Juan. Juan se atrevió a romper el silencio y decirle a Herodes: la mujer con quien estás no te pertenece, no te es lícito andar con la mujer que andas. Era la mujer de su hermano, mas sin embargo Juan rompe el silencio ante una sociedad religiosa que se había confabulado, se había amistado con el rey, y por tanto ellos no se atrevían a decir lo que decía Juan. Pero como Juan era un hombre que venía a romper el silencio, levantó la voz y proclamó en alto lo que era de Dios. Es interesante, Juan viene después de 400 años de que Dios no levantaba una voz. Y después de tanto tiempo, cuando no se oía a nadie irrumpir palabra que viniera directamente del cielo, Santo, aleluya. aparece Juan. Por eso el profeta, cuando habla de él, dice: voz que clama en el desierto. Sí, Señor, aleluya. Era la voz que vendría a romper el silencio después de tanto tiempo. Los estudiosos bíblicos determinan a través del tiempo y las fechas que habían ya pasado 400 años cuando ahora sale la voz de Juan el Bautista. Y no era una voz muy peculiar, porque el mensaje de Juan el Bautista era un mensaje muy estrepitoso, muy escandaloso. A mucha gente no le gustaba el mensaje de Juan el Bautista. Un hombre que vino con un mensaje poderoso, terrible, con autoridad divina. Y después de haber pasado tanto tiempo, él no vino a cantar un himno de esos muy suaves o muy tranquilos. Él vino a traer una palabra que estremecería el corazón de la gente, que despertaría el interior de la gente, que sacaría a la gente de aquel sueño espiritual en el que se encontraban. Y cuando él levanta la voz, parte del mensaje de aquel hombre le decía a aquella sociedad religiosa de sus días: oh generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? No era un mensaje muy fácil, tampoco muy aplaudido, pero era la voz que rompía el silencio, la voz que hacía despertar al que estaba dormido, y muchos iban al desierto a oírle. Amén. Aleluya, aleluya. Te adoramos, Jehová. Me he puesto a meditar en varias ocasiones en el ministerio de Juan el Bautista, y me interesa y me llama la atención que en los días de Juan el Bautista no había Facebook, no habían redes sociales, no existía nada de esto de Twitter. El ministerio Juan el Bautista, hashtag unción y poder. No había nada de esto. Pero es interesante que la Biblia dice que las multitudes salían al desierto a escuchar, porque había algo en Juan el Bautista que no había en los demás religiosos de sus días. Había algo sobre aquel hombre que no estaba sobre los otros religiosos de sus días, y lo que había sobre él es lo que está también sobre la iglesia. Es esa persona llamada Espíritu Santo, que es el que puede tomar la palabra, puede tomar el mensaje y lo convierte en una llama de fuego, la mete al corazón y comienza a crear convicción de
a ver lo que estaba pasando en aquel lugar. Gloria a Dios. Poderoso. Y mientras él hablaba, se rompía aquel silencio. Maravilloso Dios. Sí había gente religiosa que hablaba, pero aquello no estaba rompiendo el silencio. Aleluya. Porque no es lo mismo hablar de la Biblia o del Dios de la Biblia cuando nosotros no hemos tenido experiencia con ese Dios, a que hayamos tenido esa experiencia personal con Él, y ahora a través de esa experiencia podemos hablar y podemos manifestar quién es Él. Fíjese, en el caso de Juan el Bautista, como decía anteriormente, cargaba algo que otros no cargaban, y es que cuando su madre Elizabeth se encuentra con María, la madre de Jesús, la Biblia registra que en aquel momento, aún estando en el vientre, hubo un choque espiritual. Aleluya. Porque cuando María llegó a la casa de Elizabeth, la Biblia da a entender que allí Elizabeth, pero no solamente Elizabeth, sino la criatura que estaba en el vientre, fue llena del Espíritu Santo. Y el impacto de ese encuentro, sí, de ese encuentro, porque allí habían dos madres encontrándose, pero habían dos figuras espirituales, aleluya, que se habrían de manifestar en un momento dado. Juan el Bautista en el vientre de su madre, Jesús en el vientre de su madre. Al encontrarse, allí hubo un contacto espiritual que serviría para manifestar meses, años después, lo que habría de ser la vida de cada uno. Digo meses después porque una vez que salen a la luz del día, ya Dios comienza a trabajar con ellos. Y digo años después porque luego que pasaron los años, ambos comienzan a desarrollar y llevar a cabo lo que Dios había establecido desde la antigüedad. Es interesante que ahora este que rompe el silencio está en la cárcel por romper el silencio. O sea, ¿acaso no se supone que sería la persona más protegida por Dios? Porque era la persona que estaba rompiendo el silencio. Pero es interesante que hacer la voluntad de Dios no es sinónimo de que no vamos a tener pruebas. Sí, Señor, aleluya. Y tribulaciones. You see, you can be doing what you're supposed to be doing, and even so, you can be troubled. Tú puedes estar haciendo lo que se supone que estés haciendo, pero aún así puedes estar en medio de tribulaciones, de pruebas, de momentos difíciles y adversos. Amén. Y Juan está preso por causa de romper el silencio. Aleluya. Lo voy a repetir porque ese es el tema de ustedes. Juan está preso por causa de romper el silencio. Ahí dice el tema: rompe el silencio. Hay mucha gente, y no estoy refiriéndome ahora a la iglesia local, sino a una manera general. Hay mucha gente que está en silencio porque hoy muchas de las palabras que se usan en nuestros días es: hay que ser políticamente correcto. We have to be, yo voy a tratar de decir eso en inglés, politically correct. Así es. Estoy rompiendo el silencio. Sí, esas son las expresiones de nuestros días. En nuestros días, otra expresión muy famosa es: hay que ser tolerante. You have to be, ¿cómo se dice? Tolerate. Entonces mucha gente está guardando silencio porque hay que ser políticamente correcto y porque hay que ser tolerante. Pero Juan no fue políticamente correcto, ni mucho menos tampoco fue tolerante. Él habló lo que tenía que hablar, él dijo lo que tenía que decirse, porque aleluya, que era la palabra y el mensaje que Dios le había dado. Así que, iglesia, tú sigues rompiendo el silencio. No dejes que nadie te calle, no dejes que nadie te cierre la boca. Habla lo que Dios te dice
Maravilloso. Eso es un engaño de nuestros días. La iglesia nunca ha sido tolerante. Cuando vamos al libro de los Hechos, aquellos hombres que eran los pioneros de la iglesia le dijeron, Juan y Pedro, le dijeron al Sanedrín, juzguen ustedes. Juzguen ustedes. ¿Qué es mejor? ¿Agradar a Dios o agradar a los hombres? Santo, aleluya. La iglesia nunca ha sido tolerante. La iglesia nunca ha sido tolerante. Por eso a Pablo lo apedrearon y lo dejaron como muerto. Lo impresionante es que se sacudió, se levantó y siguió al mismo lugar donde lo apedrearon. Volvió a entrar y entró proclamando la palabra del que lo llamó. Aleluya. Sí, porque muchos nos van a dar la espalda, muchos nos van a apedrear, pero Dios estará con nosotros. Gloria a Dios, El que aleluya. rompe el silencio, Dios está con él. Aleluya, aleluya. Al oír en la cárcel, me interesa porque aquí hay algo que debemos subrayar. Aleluya. Mire lo que él oyó en la cárcel. Los hechos de Cristo. Al oír en la cárcel, subraye los hechos de Cristo. Aleluya. Dios, aleluya. Permítame sonar un poco como pastor en este momento. El pastor me permite. Nosotros como pastor nos hemos estado dando cuenta, y usted dirá, pastor, ¿usted tuvo una conversación con el pastor de la iglesia local? No. Pero una de las cosas que estamos viendo los pastores, amado, es algo que a veces nos preocupa. ¿Y sabe qué es? Que hay mucha gente con mucho conocimiento bíblico, pero muy poca práctica. Santo, aleluya. Aleluya. Entonces Juan el Bautista no escuchó en la cárcel lo que decía Jesús. No, él escuchó en la cárcel lo que Jesús estaba haciendo. Hay una diferencia entre que la gente puede escuchar lo que decimos y que la gente puede escuchar lo que estamos haciendo. Es muy diferente que la gente puede escuchar lo que yo sé y que la gente puede escuchar lo que yo vivo. Es muy diferente que yo pueda tener una gran teología y que yo pueda vivir una gran teología. Que yo pueda disertar de la palabra, que yo pueda practicar de la palabra. De Cristo se oyó no simplemente lo que decía, pero sino también lo que él hacía. Eso es romper el silencio. Hay muchos que están hablando, iglesia, pero tú y yo tenemos que romper el silencio, comenzando a caminar. Yo tengo fe, es que cuando llegue el momento de ponerla en acción, la gente oiga, él tiene fe. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Así se rompe el silencio. Gloria a Dios, aleluya. Y yo sé que ustedes se están moviendo por fe. Santo, aleluya, aleluya. Yo sé que ustedes se están moviendo por fe. Gloria a Dios, aleluya. De eso se trata. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Verso 3, para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Interesante. Gloria a Dios, aleluya. Juan era un hombre de fe. Juan era un hombre de fe. Y estaba en la cárcel por causa de su fe. Y cuando él envía a sus discípulos, hay diferentes posturas. Unos que dicen una cosa, otros que dicen otra. No venimos a discutir posturas en esta noche, pero sí utilizamos el pasaje bíblico
para dar a entender, amado, que a veces nosotros podemos llegar en un momento donde nuestra fe es estremecida. Tú no has tenido la experiencia que Dios te ha llamado para hacer algo, o Dios te ha enviado a algún lugar, y mientras estás en los momentos más oscuros de ese tiempo y de ese llamado, de momento tú comienzas a preguntarte dentro de ti, bueno, ¿y habré tomado la decisión correcta? Y habré hecho lo que se supone que yo hiciera. No se trata de que no estás confiando en Dios, confías en Dios, pero piensas que a lo mejor tu humanidad te llevó a tomar un paso o a tomar una decisión que no era la correcta. Yo creo que a todos nos llega un momento donde la noche comienza a declinar y pueden venir esas dudas a nuestra mente. Esas dudas comienzan a moverse dentro de nuestro corazón, pero qué maravilloso es que aunque quizás venga la duda, venga la pregunta, todavía la fe está firme, porque aunque quizás la duda está dando vuelta, todavía estamos firmes en el camino. Esa duda no ha hecho que nos salgamos del propósito de Dios. Esa duda no ha hecho que nos salgamos del camino. Todavía seguimos caminando y seguimos creyendo y confiando que Dios nos ha llamado, que Dios ha determinado lo que va a hacer en nuestra vida y que Él lo va a hacer. Nada ni nadie detendrá el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Es a ti o esperamos a otro? Creo que todos pasamos momentos difíciles. Todos. El salmista lo dijo de esta manera: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. O sea, él no se alimentaba de otra cosa sino de sus lágrimas. Había un momento de dificultad, un momento donde todo se tornaba gris. Hubo un momento donde el salmista también proclamó y dijo: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ese mismo pasaje está diciendo: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Oh, pero luego conforta su alma. Él mismo conforta su alma. Oh, alma mía, no te abatas, no te abatas. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía, Dios mío. Aleluya. Bendigo. Aleluya. Maravilloso Dios. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Puede que estés pasando por el momento más difícil de tu vida. Puede que hoy no se oye la voz de Dios como quieres escucharla. Y cuando digo hoy me refiero al tiempo al que podamos estar pasando en el presente. Puede que hoy no sientas el viento del susurro de la voz de Dios, pero quiero decirte que Dios no te ha dejado. Quiero decirte que Dios está presente. Quiero decirte que todavía Dios está obrando, que Dios está trabajando. Él no ha dejado de trabajar y Él está obrando a tu favor. La palabra que un día salió de tu boca, Dios está trabajando para manifestarla, para llevarla a propósito. Dios es fiel. Iglesia, se nos permite cansarnos. Iglesia, se nos permite debilitarnos. Iglesia, se nos permite que en algún momento aceche la duda. Lo que no se nos permite es volvernos atrás. Lo que no se nos permite es que los
No te rindas, no te rindas. Has llegado muy lejos para rendirte ahora. Has corrido mucho. Has alcanzado mucho. No es tiempo de rendirse. Y aunque me estoy adelantando, esto es para valientes. No aman solo que tarabasaya. No te rindas, no te iraman sobre que tarabasaya. Me estoy adelantando, pero voy a dejar que el Espíritu Santo de Dios haga como Él quiera. No te rindas, no te rindas, no te rindas. No puedes soltar los guantes. No puedes enganchar lo que Dios te ha dado. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Llamando Robosai, lo que Dios te ha entregado, lo que Dios te ha dado, está afectando positivamente a otras personas. Puede que tengas oposición, pero ¿qué importa la oposición? Puede que se te estén poniendo de frente, pero no se supone que sea fácil. Dios no te dijo que sería fácil. Dios te dijo que estaría contigo todos los días hasta el fin. El autor de Hebreos dice: nosotros no somos de los que retrocedemos. No way, José. No. Volver atrás no es una opción. Eso no está en nuestro contrato. Eso no está en nuestro compromiso. ¿Sabe, iglesia? Dios nos permite atravesar por situaciones contrarias y difíciles porque en el camino tiene algo que enseñarnos. Sí, aún en las situaciones más contrarias y más difíciles, si ponemos atención a la voz de Dios, si ponemos atención a lo que Dios nos quiere enseñar, aún de lo más difícil, Dios nos está enseñando algo. Aleluya. Dios ministraba mi corazón y me decía: hay personas que tienen llamado de liderazgo, pero todavía no están preparados para enfrentarlo. Lo voy a decir de esta manera. Aleluya. Dios me puede llamar a mí como líder. Y estoy ahí en el capítulo 11 de Juan, ¿sabe? Dios me puede llamar como líder, pero si yo no estoy dispuesto a enfrentar la oposición y a permanecer en medio de la oposición, todavía yo no estoy listo para enfrentar y desarrollar el liderazgo. Señor, aleluya. Gloria a Dios. Porque el líder que es llamado por Dios no corre cuando las cosas se ponen difíciles. No renuncia cuando todas las cosas van como no se ha planeado. Gloria a Dios. El líder de Dios se sobrepone ante la persecución, ante la oposición, ante el encierro, ante la soledad, ante los señalamientos, ante las acusaciones. Está dispuesto a permanecer aunque tenga que pagar con su vida. Aleluya. Gloria. Y aunque, como dije, ya me adelanté, pero Juan tuvo que pagar con su vida. Lo decapitaron, le cortaron la cabeza, pero no se echó atrás. Maravilloso. No se echó atrás. Aleluya. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo, Jesús le dijo: Gloria a id. Dios. Es maravilloso porque esa expresión Dios, Jesús, la utiliza en varias ocasiones.
Id. Id. A Jesús le gusta la acción. Aleluya. Aleluya. Id. Id. Y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. El verso 5 dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Es interesante este verso porque no todo lo que Jesús está diciendo ahí había pasado ya en el ministerio. Gloria a Dios. Él dice que los muertos son resucitados. Pero es interesante que a esta etapa del ministerio todavía no había ocurrido. Pero ¿qué está haciendo Jesús? Jesús le está diciendo a Juan: Juan, lo que hablaron los profetas, lo que se habló de mí a través de los profetas, eso es lo que viene, eso es lo que se manifiesta y lo que se habrá de manifestar. Ya Jesús había hecho milagros, pero todavía no había resucitado a muertos. Lo hizo más adelante, pero le está confirmando la fe a Juan. Le dice: Juan, yo soy, porque lo que dijeron los profetas. Fíjese que Jesús no le dijo directamente: yo soy Jesús, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, pero sí le está diciendo: vea la palabra que hablaron los profetas, la palabra que se dijo de Jesús, que se dijo de Cristo, que se dijo del Mesías. Esa palabra se está manifestando en mí. Gloria a Dios. Aleluya. Ve o vayan donde Él y díganle: los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan, los muertos son resucitados, y a los pobres les es predicado el evangelio. Isaías capítulo 61 habla acerca de esto. El Espíritu de Jehová, dijo Cristo. Lucas capítulo 4: el Espíritu de Jehová está sobre mí. Y Él comienza a decir para qué razón estaba el Espíritu de Jehová en Él. Gloria a Dios. Y bienaventurado, dice el verso 6, el que no halle tropiezo en mí. Maravilloso. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Es interesante, iglesia, que en nuestros días no hay problema si la gente habla de Dios. Hablar de Dios no hay problema, porque mucha gente tiene un Dios. El problema es cuando se menciona el nombre de Jesús. Cuando usted termina la oración y dice: en el nombre de Jesús, muchos ojos. Aleluya. Todo el mundo puede orar y todo el mundo tiene derecho a orar. Ore a su Dios. Aleluya. El problema es cuando se menciona el nombre de Jesús. Algo ocurre en el mundo espiritual cuando se pronuncia el nombre de Jesús. Porque qué interesante que todo el mundo puede orar a su Dios y no hay problemas, pero cuando se menciona el nombre de Jesús, se alborota el mundo espiritual. Los demonios se enojan, se molestan, Satanás se levanta, Satanás se aira, porque él sabe que ese nombre es sobre todo nombre. Hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ese nombre, ese nombre, ese nombre, ese nombre es el que rompe el silencio. Aleluya, aleluya. Jesús, Jesús, Jesús. En ese nombre los demonios salen fuera. En ese nombre el enfermo es sano. En ese nombre hay salvación.
hurt. But he's been good. He's been too good to me. Excúseme por no ser tolerante, pero él ha sido demasiado bueno conmigo. Gloria a Dios. Jesús a algunas personas cuando los sanaba le decía: no digas a nadie, no digas a nadie. Pero esos que eran sanados no podían contener el gozo, la alegría. Iban por las calles diciendo: Jesús me sanó, Jesús me sanó, Jesús me sanó. Que se atrevió a romper el silencio. Aleluya. It doesn't matter if you like it or not. No importa si te da gusto o no, but that's my Jesus. Pero ese es mi Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. No se trata de pelear, no se trata de discutir. I'm not talking about that. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de una voz que rompe el silencio de una forma sincera, de una forma alegre, gozosa, y dice: es que no puedo contener de hablar de aquel que me salvó. Es que no puedo contenerme de decir las grandes cosas que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. You might don't want to believe, but I do believe. Because I know that it was because of Him that I'm here. I know that it was because of Him that I am alive. I know that it's because of Him that I've been saved, that I've been healed, that I've been here. It's because of Him. Es por Él que soy salvo, soy sano. Hoy estoy salvo por Él. Tú podrás tener tropiezo con Él, pero no. La roca que es tropiezo para ti, para mí ha sido la piedra de ángulo, donde estoy parado, donde estoy cimentado. Y si no me he movido, es porque Él es mi fundamento. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Maravilloso. Iglesia, gózate. Aleluya. Gózate. Aleluya. Porque no has hallado tropiezo en Él. ¿Cómo se dice bienaventurado en inglés? Bless. Bless. You've been blessed. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó a decir de Juan, Jesús comenzó a decir de Juan Evangelio: ¿qué saliste a saber al desierto? Aleluya. ¿Qué saliste a ver el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Esa expresión, caña, es un tipo de espiga Maravilloso. que nace en el desierto. Y cuando el viento viene, la menea, la mueve de lado a lado. Yes. Para Dios. ¿Qué saliste sobre el desierto? ¿Una caña movida por el desierto? I don't think so. No creo, porque todo aquel que cree en Jesús, Maravilloso Dios. Aleluya. todo aquel que cree en Maravilloso, Jesús, maravilloso, maravilloso. todo aquel que cree en Jesús. Aleluya. Aleluya. Los tiempos pueden ponerse Gloria a difíciles, but I'm still standing. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Muchos quizás pueden moverse de aquí para
para allá, de aquí para allá. Santiago lo habla de esta manera. Los hombres de doble ánimo son hombres inconstantes, son como las olas del mar que van para aquí, van para allá. Hoy dicen creer en esto, mañana dicen creer en lo otro, al otro día hay una historia y una creencia nueva, pero lo mismo que tú y yo creímos. No sé cuánto tiempo hace que crees, pero yo comencé a creer en el 1995 y todavía sigo creyendo en lo mismo. No he cambiado, no he tenido que cambiar, porque el mismo que se me reveló ese día es el mismo que se me revela hoy. Aleluya. Jesús le dijo a la samaritana: si bebes del agua que yo te estoy dando, no tendrás que volver al pozo. Shamakatamanso. Jesús le estaba hablando de aquello espiritual que había en ella. Yo no sé los pensamientos que cruzaban por la mente de aquella mujer que iba a la hora que iba al desierto, perdón, al pozo de Jacob, pero estoy seguro que si Jesús le estaba diciendo: si tomas del agua que yo te doy, no tendrás que volver al pozo, le estaba dando a entender que aquella mujer, por la hora que iba, que no era la costumbre de ir a esa hora, era porque había un problema interno en ella, había una lucha interior que no la dejaba tranquila. Jesús le estaba diciendo: si tú bebes del agua que yo te doy, tú serás sana internamente. Los problemas que te acosan, la mente que hoy te castiga, ya no te castigará más. Gloria a Dios. Sí, porque el pecado hace daño. Sí, Señor, aleluya. El pecado lastima. El pecado acusa. El pecado señala. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Una mujer era señalada por su pecado delante de Jesús, pero qué bueno que después de Jesús escribirá en tierra, dice a los acusadores, a los señaladores, a los que apuntaban con el dedo: el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Maravilloso, maravilloso. Aleluya. Uno a uno sobraron las piedras, Jesus, aleluya. comenzaron a salir. Te adoramos y glorificamos. Jesús levanta a aquella mujer de tierra y le pregunta: ¿dónde están los que te acusan? Aleluya. ¿Dónde están los que te señalan? You're worthy, my God. Ella mira alrededor y ya no encuentra a los acusadores, ya no encuentra a los señaladores, ya no encuentra a los que les estaban apuntando el dedo, ya no encuentra a los que tenían piedras en las manos porque iban a acabar con su vida. Gloria a Dios. Y qué maravilloso es saber que aquel que pagó por tu vida y por mi vida, por la vida de todo ser humano en la cruz del Calvario, que derramó toda su sangre, ante aquella mujer le da una respuesta maravillosa. Aleluya. Le dice: mujer, ni yo tampoco te acuso. Aleluya. Iglesia, si Dios te ha perdonado, calla las voces acusadoras, cállalas. Si Dios te ha hecho nueva criatura, calla las voces que te acusan. Aleluya. Si Dios te ha perdonado, calla toda voz acusadora, cállala.
Ahora, si todavía no has venido a Jesús, hoy es una buena noche para decir: Jesús, de hoy en adelante, hoy las voces que me acusan se habrán de callar. Que Jesús le dijo: ni yo tampoco te acuso. Vive Dios. Gloria a Dios, aleluya. En otras palabras, le estaba ofreciendo perdón. Y es interesante que Jesús no dejó todo en el perdón, le dijo: yo tampoco te acuso, vete y no peques más. Sí, Señor, aleluya. Muchas voces que acusan, muchas voces que señalan. No permitas que nadie te acuse y te señale cuando Dios te ha perdonado. Aleluya. Tengo que ir terminando. El tiempo ha avanzado. Que saliste a ver el desierto en la calle, movida por el desierto. No, nosotros no somos gente de doble ánimo, no somos gente inconstantes, no somos gente que se olvidan de lo que eran, de lo que han creído. No. ¿Qué saliste a ver al desierto? Un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Juan el Bautista no pretendió ser aquello que no era. Juan el Bautista no pretendió ser aquello para lo que Dios no lo había llamado a ser. Juan era un hombre transparente. ¿Sabe? Lo mejor del mundo es ser una persona transparente. En ocasiones le digo a una persona con la que de vez en cuando hago uno que otro trabajo, le digo: a mí me gusta dormir en paz en las noches. Qué lindo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y aunque nadie me esté mirando a la hora de trabajar, yo siempre voy a trabajar como siempre trabajo, haciendo lo que hago, haciéndolo de la manera que lo hago, aunque nadie me esté mirando, porque a mí me gusta dormir en paz en la noche. Amén, aleluya. Si hay algo hermoso, es ser transparente, es ser lo que Dios nos ha llamado. Amén, gloria a Dios. Amén. Juan no quiso ser aquello que Dios no lo había llamado a ser. Un hombre transparente, un hombre firme, un hombre de convicciones. Necesitamos gente así, iglesia, gente de convicciones firmes. Que si hoy digo una cosa, mañana voy a decir lo mismo que Sí, Señor, aleluya. tenemos que ser responsables con lo que decimos. Si de nuestros labios sale una palabra, seamos responsables. Aunque hayamos cometido un error, digamos: sí, y me equivoqué. Sí, Señor, aleluya. Pido perdón, pero sí, me hago responsable de lo que dije. Ese era Juan, un hombre firme. ¿Pero qué saliste a ver el desierto? ¿Un profeta? Sí, os digo, más que un profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. No voy a entrar sobre esos versos, termino con el 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, Maravilloso Dios. el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Termino en esto, iglesia. Gloria a Dios. Jesús Aleluya. es el que está hablando. Y él dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, Aleluya. el reino de los cielos sufre violencia. Hay diversas posturas para interpretar ese verso. Es un verso realmente difícil de interpretar. Diversos exégetas y comentaristas bíblicos tienen diferentes posturas con referencia a este verso bíblico. Pero yo no vengo a discutir cuál está bien, cuál está mal, ni tampoco mucho menos a decir que yo tengo la postura correcta. Pero sí quiero decir algo a través de ese pasaje. Y es que este camino
no se hizo para gente cobarde. Aleluya. Los que rompen el silencio no son cobardes. Los que rompen el silencio, iglesia, son gente que están llenas del poder del Espíritu Santo. Aleluya. Para esto se necesita más que elocuencia. Para esto se necesita más que buena teología. Para esto se necesita más que una posición. Sí, mucho más que eso, porque hay gente que puede tener posición, pero no porque tenga una posición es que tiene el potencial de ser y desarrollar aquello para lo que Dios lo ha llamado. No. Eso proviene de arriba. Eso no proviene de porque yo me acomode en el lugar correcto, voy a terminar haciendo lo que es correcto. No. Vas a hacer lo que es correcto si desde el principio entiendes que desde arriba se te ha llamado, se te ha saturado con el poder del Espíritu Santo, que estás firme en lo que has creído, que no te has movido, que sigues caminando como estabas caminando ayer. El que quiera desviarse, que se desvíe. El que quiera rendirse, que se rinda. El que quiera tornar atrás, que torne atrás. El que quiera dejar el camino, que deje el camino. No nos alegramos de que eso pase, pero si alguien deja el camino, yo no puedo dejar el camino. Si alguien se vuelve atrás, yo no me puedo volver atrás. Si alguien no quiere cumplir con su responsabilidad, yo voy a cumplir con la mía. Si alguien quiere renunciar, yo no voy a renunciar. Si alguien quiere soltarlo todo, yo no voy a soltarlo todo. Si alguien quiere dar la espalda, yo no voy a dar la espalda. Si alguien no quiere caminar la milla extra, yo caminaré la milla extra. Aleluya. Esto es para valientes. Es para valientes. Aleluya. Ponte en pie, iglesia. Oh, qué lindo.